Bienvenidos al cuarto Foro Internacional en Finanzas. Un gusto compartir con ustedes estas herramientas que estamos implementando en diferentes universidades, en diferentes instituciones y en diferentes escenarios para mejorar las competencias financieras de nuestros estudiantes. Mi nombre es Hermes Castro Fajardo, soy profesor asociado de la Universidad de Boyacá en Colombia y de experiencia les quiero compartir que para el año pasado, en el tercer Foro Internacional, había mostrado una herramienta de presupuesto en finanzas personales que nos permite organizar de manera adecuada nuestras finanzas y trazar estrategias para alcanzar objetivos en el corto, mediano y largo plazo. A continuación les voy a presentar los resultados que se dieron en el análisis con los estudiantes con quienes se hizo una prueba, un estudio experimental, de tal manera que fue supremamente exitosos los resultados y nos muestra que el presupuesto personal se constituye en una herramienta inclusiva para incrementar las competencias financieras en diferentes ámbitos, en este caso de estudiantes universitarios. Fue un estudio que se realizó en compañía de la profesora Juliana Pérez Gaviria y Jason Abril Teatín, del Grupo de Investigación GISE de la Universidad de Boyacá. ¿Cuál fue la problemática que nosotros estuvimos abordando? Pues como se ha visto en las diferentes pruebas PISA que se han desarrollado en diferentes periodos de tiempo y para varios países, los países latinoamericanos han tenido bajos resultados en competencias financieras, que hacen parte de las competencias matemáticas. Entonces, es una preocupación que los futuros profesionales tengan ese componente, ya que las finanzas personales, los conocimientos financieros, son los que garantizan el éxito, no solo laboral, sino empresarial y personal. Entonces, es una problemática muy, digamos, muy profunda, muy arraigada en nosotros, y eso se debe a que la educación financiera en nuestros diferentes países, en nuestros sistemas educativos, no es algo que esté enmarcado como prioridad. Entonces, ya cuando el profesional sale, cuando los estudiantes salen de su ámbito académico al mercado laboral, se les hacen unas exigencias y ellos no tienen las habilidades para afrontarlas. Estos nuevos retos pueden afectar, decíamos en la conferencia del año pasado del tercer foro, que podrían redundar en círculos viciosos de pobreza. Entonces, para mejorar esta situación, se deben generar ese tipo de estrategias que nos permitan mejorar las competencias financieras, tanto de estudiantes como decíamos en otros ámbitos. Muy importante que también se hagan con los microempresarios, que se hagan con informales, que se haga con todo tipo de personas. Algo fundamental que se ha llevado a la práctica con estudiantes es que ellos, a partir de los resultados que van obteniendo, hagan pedagogía con sus familias. ¿Qué entenderíamos por competencias financieras? Entonces, las competencias financieras es un conjunto de habilidades, actitudes que nosotros podemos tener para que los conocimientos que vamos generando de diversos conceptos los podamos aplicar de manera coherente y eficaz en el día a día. De esa manera nosotros vamos a alcanzar bienestar económico y social. En este caso, las competencias financieras no se trata solamente de conocer los conceptos, sino de cómo nosotros los aplicamos en la vida real, de cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nosotros planificamos objetivos y los logramos consolidar en el tiempo. Entonces, estos dominios de este tipo de conceptos, porque decíamos conocimientos, habilidades y actitudes, nos permiten a nosotros medir qué tanto podemos tener de esas habilidades. Pues, con los conceptos hablamos conocimientos y de esa manera determinar si tenemos competencias financieras. Obviamente, las habilidades y actitudes es una respuesta personal que nosotros generamos a partir de lo que conocemos, sabemos y apropiamos. Entre las habilidades financieras que debe tener un individuo está la elaboración de presupuestos, que es en lo que se centra, digamos, el trabajo que hemos venido realizando en la Universidad de Boyacá, el seguimiento de los gastos, o sea, planificar los gastos y hacerle seguimiento y control. La comparación de productos financieros para no caer, digamos, en el consumismo, en el endeudamiento exagerado. La negociación de condiciones y la resolución de problemas financieros cotidianos. Entonces, las competencias financieras vemos que están inmersas en todo. Aprender a manejar una tarjeta de débito,
aprender a manejar una tarjeta de crédito, hoy en día manejar las billeteras digitales, aprender a comprar por internet, en línea, diferentes acciones que nosotros realizamos en el día a día. Entonces, entre más competencias financieras tengamos nosotros y más podamos que estas competencias sean apropiadas por los estudiantes, el éxito personal puede ser mejor. La metodología que nosotros utilizamos fue un diseño cuasi experimental con dos grupos, uno de control de 36 estudiantes y otro, perdón, uno experimental de 36 estudiantes y un grupo de control de 23 estudiantes. Los estudiantes pertenecían a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en Administración y Negocios Internacionales y en Administración de Empresas, pero también estaban estudiantes de Ingeniería Industrial que pertenecen al área de las ingenierías. Esto nos permitió pues tener un grupo bastante heterogéneo con el cual pudiéramos evaluar fácilmente la apropiación de estas habilidades de las que estamos mencionando. El periodo en el que se evaluó fue el primer semestre del 2024 y los estudiantes pues estaban entre primero y tercer semestre de cada uno de sus programas. En el grupo experimental se les presentó la herramienta de presupuesto personal en Excel, de la cual se habló en el año anterior. Se les enseñó a diligenciarlo y se les dio la facultad, la autonomía de que ellos fueran investigando sobre la temática de finanzas personales, sobre competencias financieras y que lo fueran trabajando para mejorar sus estrategias, es decir, para el seguimiento de control del gasto y para el mejoramiento de las fuentes de ingreso. El presupuesto se planteaba de manera mensual. Entonces se hacía un plan mensual de presupuesto de cuánto iba a gastar en los diferentes rubros y a partir de eso se hacía un seguimiento mensual de la ejecución. Es decir, yo puedo planear 500.000 y en la primera semana gasto 100, en la siguiente semana 300 y así sucesivamente. Entonces se va viendo si se cumple el presupuesto a partir de nuestras acciones que vamos realizando en el día a día. Al grupo de control no se le presentó la herramienta financiera, sino que al final, cuando termina el semestre, a los dos grupos se les hace la misma prueba. La prueba era supremamente sencilla, que evaluaba conocimientos financieros. Entre las variables que nosotros evaluamos estaba la inflación, el presupuesto personal, los activos financieros, el interés compuesto y las inversiones, así como las tarjetas de débito y crédito. Entonces, eran preguntas abiertas y cerradas algunas. La puntuación de cada pregunta entre era 0 a 1. Es decir, podían sacar 0,0 si estaba totalmente equivocado, pero también podían sacar 0,5. Esa evaluación, esa calificación, la hizo el docente de la área, que en este caso eran profesores de economía colombiana, microeconomía. La hipótesis que abordamos nosotros fue que los estudiantes que utilizaban el presupuesto personal desarrollaban mejores competencias financieras, ya que lo convertían en una habilidad, es decir, lo hacían parte de su comportamiento habitual. El formulario de presupuesto personal es este, donde vemos que en la parte superior está la meta de ahorro o de inversión. Hacíamos la distinción entre lo que es ahorro, ¿sí? Como una previsión de gasto futuro, un dinero que se tiene para un gasto futuro, y la inversión, que es la colocación del ahorro en algo que nos permita multiplicar las fuentes de ingresos, o sea, que nos permita tener un ingreso adicional. Se colocaba una meta de ahorro o inversión, se describía para qué era, por ejemplo, para comprar un producto que voy a vender o para pagar mi semestre, para la cuota inicial de una casa, que por ejemplo sucedió en un grupo de empresarios con los que aplicamos también la herramienta, y en el tiempo, cuánto tiempo estimaba que iba a lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, un estudiante decía, yo voy a ahorrar 1.000.000. Ese lo voy a ahorrar en un periodo de 12 meses. Y decíamos, el presupuesto se hacía mes a mes. En la primera parte, en esta primera parte, tenemos los gastos que se dan en los diferentes rubros: alimentos, vivienda, gastos personales, transporte, comunicaciones, educación, salud, ocio, otros, el pago de las cuotas o préstamos y finalmente cuánto nos correspondía mes a mes ahorrar para cumplir nuestra meta. Y las semanas 1, S1, S2, S3, S4 eran las 4 semanas que ellos debían hacerle seguimiento a sus presupuestos.
sea, cuánto iban gastando de su presupuesto. De tal manera que a la ejecución de fin de mes se verificaba si lo que planeé de gasto lo estaba invirtiendo en realmente en lo que yo había estimado. Y se pronosticaba las estrategias. Por ejemplo, yo había estimado que me iba a gastar 300.000 en alimentos y me gasté 600.000. Entonces, a partir de esa diferencia, el estudiante debía planear estrategias. Si estábamos mirando, por ejemplo, con los empresarios que se trabajó, estábamos mirando que el pago de cuotas o préstamos era supremamente alta, entonces se empezaba a planear estrategias que permitieran reducir ese endeudamiento. En la parte de abajo está el presupuesto de ingresos. Entonces, los posibles ingresos que podrían tener son los salarios, ventas o utilidades del negocio, las rentas de la tierra, las donaciones o auxilios, las mesadas de los padres, en el caso de los estudiantes, préstamos y otros. El objetivo es que estuvieran equilibrados los presupuestos, es decir, que los ingresos y los gastos fueran iguales, de tal manera que la diferencia fuera cero. Si sobraba algo, se aumentaba el rubro de objetivo de inversión o ahorro, porque significaba que podía ahorrar más, y si faltaba, pues se llenaba la parte de préstamos, porque significaba que mis ingresos no iban a ser suficientes para cubrir mis gastos y por ende tendría que valerme de plata. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos revisar periódicamente la implementación de estrategias efectivas que nos permitieran lograr los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Esta herramienta la pueden conseguir en mi blog, hermescastrofajardo.blogspot.com, ahí está el enlace, lo consiguen fácilmente en internet, descargan el Excel y lo pueden desarrollar. Tiene unos gráficos que nos permite revisar mes a mes si estamos cumpliendo o no. Ya los resultados del trabajo que se hizo con los estudiantes, es un trabajo que se ha hecho durante varios semestres, ya llevamos 3 años realizándolo, pero hasta el año pasado hicimos la prueba estadística, encontramos que de los estudiantes, del total de estudiantes, la gran mayoría pertenecía al estrato 3, o sea, digamos, medio bajo. Y el sexo era principalmente femenino, 61%. La media edad eran 19 años y el 73% todavía eran dependientes económicos de sus padres o familiares. El semestre en el que se encontraban, la gran mayoría, 53%, era de tercer semestre, seguido del primer semestre con un 37%, y el programa académico al que pertenecían, 69% negocios internacionales. Entre las preguntas que se le hicieron a los estudiantes estaban los productos financieros que poseen. Observamos que la gran mayoría tienen aplicaciones, bolsillos o billeteras electrónicas, seguido por cuentas bancarias, ya que la gran mayoría de los estudiantes pues no son o no viven, no son natales del, de la ciudad donde está la Universidad de Boyacá. Entonces, los padres les transfieren dinero. Entonces, por eso la gran mayoría o tienen aplicaciones o tienen cuentas bancarias. En el uso de Internet para compras, se encontró que el 61% lo hace a través de su móvil. Eh, un 20% no realiza ningún tipo de transacciones, es decir, que un 20% todavía está un poco, digamos, desenfocado de la forma en cómo se está haciendo negocios hoy en día. Y eso, digamos, para el empresario es supremamente fundamental que se implementen este tipo de herramientas y estrategias. Las fuentes de ingresos que administran los estudiantes, la mayoría, 29%, la obtienen sus ingresos de trabajar fuera del horario escolar. Como veíamos, no son de ingreso alto los estudiantes, entonces las mesadas de los padres las complementan con otros tipos de ingresos, por ejemplo, salarios y demás. Le sigue la mesada de los padres que les llega y en un 16% trabajar en un negocio familiar. De los resultados, ¿quiénes perdieron? Entonces, pasaron el 58% del total de estudiantes. Es decir, después de tres, pasaban del 58%
pasó el examen, 42% perdió. Del grupo experimental, el 66% pasó y del grupo de control solamente el 44%. Ahí ya empezamos a ver diferencias. La media que obtuvieron del experimental fue una media de 3,49 y en el grupo de control 2,85. Vemos que la media en el caso del grupo de control está por debajo de 3, es decir, que en promedio todos perdieron. Ya la prueba estadística para probar la hipótesis nos dice que existe una diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo experimental, de tal manera que el grupo experimental tuvo 0,64 puntos por encima de lo que obtuvieron el grupo de control, los estudiantes del grupo de control. Y ello significa que podemos afirmar con un 95% de certeza que los estudiantes del grupo experimental presentaron mejores resultados en la prueba que los estudiantes del grupo control. Es decir, implementar este tipo de herramientas de finanzas personales, como lo son los presupuestos, dentro de las actividades académicas que desarrollan normalmente los estudiantes, permiten que mejoren sus competencias financieras y que por tanto tengan una mayor probabilidad de éxito en el futuro profesional y laboral. ¿Qué se concluye? Primero, que es posible afirmar que la implementación de estas herramientas son efectivas. Desarrollan las competencias financieras en los estudiantes y pueden ser replicables a otros ámbitos. Los estudiantes del grupo experimental que utilizaron la herramienta tuvieron puntajes más altos en la prueba de conocimiento, por lo tanto, se recomendaría que se implemente este tipo de herramientas, sobre todo la de presupuesto personal, porque nos permite ajustar la estrategia y ajustar nuestros hábitos y conductas frente a las acciones que nosotros realizamos para manejo del dinero. Es muy importante que se analice la efectividad de estas herramientas en otros ámbitos. Decíamos, en los microempresarios, en nuestros familiares, en los empresarios en general, que son los que normalmente están manejando dinero. Y en la medida que tengan mejores competencias, van a manejar y tener mejores resultados con la gestión del dinero. Variables que pueden ser incidentes, puede ser el nivel socioeconómico de los estudiantes, por tanto, digamos, digamos los datos han mostrado que normalmente quienes tienen menores condiciones económicas tienen menores competencias. Entonces, este tipo de herramientas sería una estrategia muy buena para implementar en comunidades que tienen bajas condiciones socioeconómicas. Y para futuras investigaciones, pues se esperaría replicar el estudio con muestras más grandes y ojalá comparativas, es decir, realizarla en diferentes instituciones, en diferentes países, en diferentes territorios, de tal manera que podamos comparar los resultados y revisar cómo nosotros estamos enseñando a nuestros estudiantes las finanzas personales, las habilidades financieras, los conocimientos financieros, las competencias financieras y por tanto cómo está, si está o no desarrollada la educación financiera en nuestras universidades. Si nosotros empezamos a hacerle seguimiento a eso, nosotros podemos verificar en el tiempo si efectivamente, a medida que se vaya profundizando la educación financiera en las instituciones educativas, puede generar mejores oportunidades laborales, profesionales y humanas para nuestros estudiantes. Entonces, hasta ahí una parte de la bibliografía y hasta ahí la recomendación sería que pongamos en práctica este tipo de herramientas que nosotros estamos trabajando en las diferentes instituciones, unifiquemos metodologías y de esa manera podamos ayudar a que nuestros estudiantes tengan un futuro mucho más exitoso. Un gusto saludarlos, haber compartido con ustedes esta experiencia y esperar continuar integrado a la universidad en un futuro. Muchas gracias.